tiene una diferencia muy relevante con la historia clínica en general. Se hace un poquitito más de hincapié en los antecedentes familiares y en los antecedentes ginecobstétricos, a diferencia de otras especialidades como medicina interna. Este hincapié, ¿en qué se basa? En que las enfermedades reumatológicas tienen una carga genética muy importante. Y están grabando, muchas gracias, a mí se me estaba olvidando. Entonces, las enfermedades reumatológicas tienen una carga genética que debe ser detectada como tal, por lo menos para determinar el riesgo en familiares de primer y segundo orden. Es muy común que un paciente con enfermedad como una artritis reumatoide tenga una madre, una hija, una hermana o incluso una tía, que ya estamos hablando de segundo orden en este caso, que pudiesen padecer otra enfermedad, incluso más leve o más severa. De enfermedades reumatológicas ya pudiésemos incluso hablar propiamente, bueno, en este caso de las autoinmunes, porque también hablamos de reumatología, por ejemplo, de la osteoartritis, que tiene un componente genético, pero eso no significa que realmente sea de interés para nosotros. ¿Por qué? Porque es la enfermedad de las enfermedades reumatológicas más prevalentes, la segunda más prevalente, de hecho. Entonces, lo que son las enfermedades autoinmunes, esas sí nos interesa la carga genética. Lupus, artritis reumatoides, enfermedad de Sjögren, esclerodermia, por ejemplo, que todas esas comparten varios alelos en sus HLA, como el DRB1 o el DR4, en el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, HLA-B27, espondilitis anquilosante. O sea que ya sabemos genes implicados exactos que hacen susceptible, ahora sí, un factor de riesgo más, porque la genética a fin de cuentas cuenta como factor de riesgo, no como el causante de la enfermedad. Vamos a ver más adelante que este tipo de enfermedades no tenemos causa conocida, únicamente está propuesto como una disregulación del sistema inmune, pero no tenemos una causa conocida desencadenante. A fin de cuentas, el que esté, por ejemplo, un HLA-B27 no genera la enfermedad. Uno lo puede tener toda su vida, porque pues a fin de cuentas es un gen, pero nunca desarrollar una expresión como enfermedad. A fin de cuentas, hay otros factores importantes. Prácticamente los factores que nos interesan en la historia clínica que hay que siempre detectar son los hormonales. De entrada, género femenino. Segundo, suplementación hormonal. Siguiente, prácticamente las gestas, cómo evolucionaron, si hubo algún problema, sobre todo abortos, y si no, si hubo otras enfermedades como la preeclampsia o la eclampsia, que se han asociado a enfermedades reumatológicas también. También nos interesa los factores ambientales, sobre todo, francamente, la dieta y la contaminación. En el ambiente hemos detectado que por lo menos el tabaco, la respiración de humos inorgánicos como el sílice, por ejemplo, se pueden asociar a enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoide o algunas expresiones de algunas enfermedades. También el asbesto, por ejemplo, que no solo se pudiese asociar a reumatología, esa más bien se asocia a cánceres como linfomas o mesoteliomas. En el caso de la dieta, se ha demostrado que realmente las dietas occidentales, las grasas saturadas, aumentan los procesos inflamatorios de manera general. También hay alimentos, por ejemplo, que hacen mayor predisposición a recaídas de enfermedades reumatológicas. Este es el caso de, por ejemplo, de la alfalfa en el lupus eritematoso sistémica. Eso es muy curioso, pero la alfalfa modula el sistema inmune en el lupus y puede hacer reactivaciones o incluso un primer caso de lupus, hacerlo susceptible al paciente con la carga genética adecuada. Curiosidad de ese alimento, pero bueno. Así hay un sinfín, por ejemplo, de casos que ya más o menos abordaremos con cada enfermedad. Entonces, si nos vamos de acuerdo al orden de la historia clínica, recordemos que empezamos con la ficha de identificación. La ficha de identificación, ya no les voy a recordar toda la historia clínica, pero de aquí lo que nos interesa, aparte de nombre, número de seguro social, edad, religión, que sí resulta un poquito importante en el sentido de los que aceptan o no transfusiones, porque varias de estas enfermedades pueden llegar a requerir transfusiones, más que nada por anemia asociada a problema renal, en algunos casos por sangrados, sobre todo en lupus, por ejemplo,
pero principalmente es por una anemia crónica que se puede, de ese tipo inflamatoria que se pueden presentar en las enfermedades autoinmunes. En todo caso, grupo sanguíneo es un punto que nos interesa en ficha de identificación. Otro punto que nos interesa es el origen. Sabemos que en ciertas regiones del país hay mayor susceptibilidad de enfermedades. La región Laguna sí tiene bastante susceptibilidad. Probablemente esto tiene que ver un poquito con el tipo de exposiciones. La radiación solar es muy intensa aquí y también pues, nuestras reservas de agua por arrastre tienen mucha carga de metales pesados. Arsénico principalmente, que no siendo lo único, pero incluso ha habido detección de niveles de mercurio, por ejemplo, y en todo ese tipo de casos, y eso es bueno. Es por la región, es las sales que adquiere el agua propiamente de la tierra. En todo caso, esos son los primeros indicios en la historia clínica. Seguimos con los antecedentes heredofamiliares, que ya lo toqué, ¿verdad? Nada más así para seguir el orden. Luego siguen los personales no patológicos. Aquí, por ejemplo, un determinante muy importante es el tabaquismo. El tabaquismo aumenta la incidencia de estas enfermedades, tanto pasivo como activo. Entonces hay que determinar también en los pacientes que dicen que no fuman si pueden ser fumadores pasivos. El otro es el uso de ciertas drogas. Obviamente el alcohol. El alcohol en muchos sentidos no es un activador realmente, pero lo podemos tomar como un vasodilatador y en este efecto puede aliviar ciertos síntomas y a veces lo podemos correlacionar. Un ejemplo de esto, enfermedad de Raynaud. Enfermedad de Raynaud, hay dos tipos, el fenómeno de Raynaud y la enfermedad de Raynaud propiamente dicha, que sería el Raynaud patológico si lo buscamos en bibliografías. En este caso, ambos responden con vasodilatación. Principalmente el tratamiento es con calciatangonistas, nifedipino. Sin embargo, hay pacientes que notan que cuando ingieren alcohol les mejora las manos, por ejemplo, y eso puede ser un dato en la historia clínica. De ahí en fuera creo que no tiene mucha más relevancia el alcohol. Con respecto a las drogas, por lo menos lo que son los cannabinoides, en lo que es, por ejemplo, la fibromialgia, pueden dar alivio sintomático en algunos casos. No es un tratamiento oficial, pero ciertas patologías del dolor, el uso de cannabinoides en la historia clínica se puede asociar un poquito a neuromodulación, más que nada. Eso es para comprender el tipo de dolor que padece el paciente y qué tipo de manejo es más adecuado, porque esa es una parte importante que ya nos explicaron sus compañeros en el tema, de los tipos de dolor en reumatología y cómo deben tratarse. Es diferente el tratar la enfermedad a tratar el dolor. De hecho, una parte bien importante es eso, manejo del dolor. Otro punto que nos interesa en toxicomanías, por ejemplo, como lo que es heroína, cocaína, este tipo de medicamentos que pueden generar recaídas de ciertas enfermedades como son las vasculitis por vasoconstricción, por ejemplo, o que tienen lesiones que pueden confundir a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, antiguamente se le llamaba un tipo de vasculitis que yo creo que llegaron a oírlo, la vasculitis de Wegener o Wegener, que lo correcto era decir Wegener. Actualmente ya se acordó que este tipo de vasculitis se debe llamar poliangiitis con granulomatosis. Este tipo de vasculitis da una lesión muy característica que es similar a los inhaladores de cocaína, que se llama lesión en silla turca del tabique nasal. Es un tipo de úlcera que va deformando el tabique y pues genera una silla, perdón, de silla de montar, dije silla turca, pero es silla de montar, un tipo de silla que parece una silla de montar por el hundimiento. Este tipo de hundimiento se puede también ver en las perforaciones o úlceras de los inhaladores de cocaína. Por ejemplo, eso puede ser un confusor. Entonces, para tomarlo en cuenta, la única forma de diferenciarlos prácticamente es hacer biopsia directa de la mucosa nasal, de hecho, donde la generación de granulomas con necrosis es la característica primordial histológica en esta lesión. Por ejemplo, estamos hablando ya
ya de hallazgos que son importantes mencionar en la historia clínica para poder armar un rompecabezas, porque ese es el objetivo de la historia clínica, empezar a armar el rompecabezas. En otros factores relevantes, simplemente contacto con animales, esto más que nada para atribuir otros factores ambientales como alérgenos, también vegetación sería importante. ¿Por qué estamos clasificando alérgenos? También en vasculitis tenemos otra que se llama la poliangiitis con eosinofilia, que es una enfermedad que comúnmente se asocia a asma. Normalmente son pacientes jóvenes, es frecuente en adulto joven niño, es muy confundible con asma y su característica principal es que puede haber, además de un cuadro respiratorio, afección renal y eosinofilia importante en una biometría hemática. Esa, por ejemplo, pudiese ser un diferencial importante con el asma. Este tipo de vasculitis siempre causan con glomerulonefritis, la que es la polangitis eosinofílica, por lo menos un 50%. Entonces, este tipo de cuestiones ya las vamos a empezar a preguntar en los antecedentes personales patológicos, si el paciente ha tenido problemas renales previos, otras enfermedades asociadas, el asma es muy importante preguntar, u otro tipo de alergias, enfermedades dermatológicas, es algo que siempre pasamos muy por alto, las enfermedades de tipo dermatológico. La dermatología tiene mucha asociación con la reumatología, casi una gran gama de las enfermedades reumatológicas tienen expresiones, desde el lupus con las alas de mariposa, la dermatomiositis con el eritema o los nódulos de Cotron, el eritema en Chal, la esclerodermia como tal, con sus lesiones de esclerosis cutánea, que son muy características dependiendo de la zona del cuerpo, como el pico de canario, la esclerodactilia, los dedos en salchicha, por ejemplo, o la lesión en sable, que este es un tipo de esclerodermia específica que se llama morfea o morfia. Bueno, ahí sí se las debo. Ahí me va a regañar la doctora Sixi, pero no me acuerdo todavía cómo se pronunciaba. Pero, por ejemplo, este tipo de lesión en sable que también puede llegar a ser muy característica. En todo caso, vamos a ir abordando estas imágenes para empezar. Lesiones cutáneas. En dermatología, la lesión cutánea con mayor frecuencia que vamos a ver es la púrpura. Es muy importante saber distinguir la púrpura, porque esta la tenemos que clasificar en palpable y no palpable, siendo la no palpable más característica de problemas hematológicos. Traumatismos pueden generar una púrpura por lesión de pequeños capilares. Esas normalmente son no palpables, pero por ejemplo en hematología la púrpura trombocitopenia inmune y las leucemias se pueden caracterizar por esta púrpura no palpable. La púrpura palpable se da por vasculitis de muy pequeños vasos. Esta vasculitis de pequeños vasos se pueden ver en varias enfermedades. Clásica que se puede ver, la vasculitis asociada a IgA, o mejor conocida como, que ya no se llama así, pero es mejor conocida como la púrpura de Henoch-Schönlein o de Schönlein-Henoch, así se puede encontrar en cualquier bibliografía. Esta púrpura, esta vasculitis es característica de niños, es 80% de evolución benigna y se caracteriza por estas lesiones que ven en las piernas. Generalmente la característica es que empiezan a nivel de hueso femoral y en todas las piernas y pueden a veces ocupar la parte baja del abdomen y generalmente se puede acompañar de hematuria, una pequeña glomerulonefritis, por ejemplo. En este caso, en un niño menor de 10 años con estas características, agua pasa por mi casa. Podríamos sospechar de esta enfermedad. No es la única, el lupus también puede tener púrpura palpable, otras vasculitis pueden generarla, principalmente son las que clasificamos como vasculitis de pequeño calibre o de vaso de pequeño calibre. En vasculitis tenemos tres grandes grupos que engloban a todas las vasculitis: gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre, y otro grupo olvidado que se les llama de los de múltiple vaso, perdón, que prácticamente es la enfermedad de BC del representante.
También está el síndrome de Cohan, pero la enfermedad de Behçet es el único en ese grupo prácticamente. Entonces, los 3 grupos principales, porque engloban varias enfermedades, son grande, mediano y pequeño vaso. Y pequeño vaso, esta es una característica común, generan esta púrpura. Entonces, más o menos para ya empezar a ubicarnos en qué enfermedades entran acá, principalmente IgA, polangitis con granulomatosis, polangitis con eosinofilia y la última que no les mencioné, polangitis microscópica. Esa no tiene epónima, esa siempre se ha conocido así, cuya principal manifestación siempre es renal. Esa 80-90% debutan con enfermedad renal en la polangitis microscópica. Generalmente se tiene que abordar en el estudio de hematuria porque muchas veces es un único síntoma. Así que generalmente los reumatólogos casi no la diagnostican, lo diagnostican los nefrólogos, pero de vez en cuando sí la encontramos los reumatólogos. Estas lesiones es un poquito para que sigan viendo lesiones de púrpura palpables. Las dos son palpables, bien difícil verlo en imagen. Entonces, cuando en imagen no lo reconoces, o sea, la inspección, debes tocarla. Es la única forma de determinarla. Un tipo de relieve que genera esta lesión como una pápula palpable prácticamente, como alguien lo pudiese describir. Aquí ya hablamos un poquito de las causas. En todo caso, esta no palpable, como pueden ver, casi todas son enfermedades hematológicas, deficiencia de vitamina K, anticoagulante, hemofilia, ya hablé de la trombocitopenia, púrpura fulminante que se asocia a la hepatitis fulminante generalmente, infecciones que causan trombocitopenia, la esplenomegalia como tal de cualquier causa por secuestro de plaquetas, a fin de cuentas causa un trastorno hematológico que es la trombocitopenia. Casi todas son de un efecto, como quien dice, hematológico, pero la no palpable, prácticamente todas las causas se engloban en las vasculitis, y estas vasculitis no propiamente son únicamente las de pequeño vaso, también son en otras enfermedades. El lupus puede cruzar con esta afección, artritis reumatoide también, el síndrome de Sjögren, que generalmente es muy benigno, pero puede llegar a cursarlo. Ciertas infecciones que causan microtrombos pueden generar vasculitis. Aquí hay que hacer una diferencia, porque las infecciones como la sepsis causan trombocitopenia, y la trombocitopenia puede causar vasculitis no palpable, pero hay ciertas infecciones que embolizan, generan microtrombos que se hacen embolias en los pequeños vasos, y estas embolias pueden generar púrpura palpable. Entonces estamos hablando aquí que hay una diferencia entre las infecciones. Las infecciones que pueden causar embolismo son meningococcemia y las endocarditis, para que no lo olviden. Son las dos principales. Otra infección que puede causar vasculitis sin causar embolia es la hepatitis B. Esta genera autoanticuerpos y genera una enfermedad hematológica, curiosamente, que se llama crioglobulinemia. La crioglobulinemia son anticuerpos reactivos, generalmente con el endotelio, que pueden hacer reacción vascular o que pueden hacer depósitos de inmunocomplementos. Un inmunocomplemento es un anticuerpo que se junta con otro anticuerpo o con un factor del complemento, y que estos a fin de cuentas se inactivan, pero generan depósitos que pueden viajar a capilares como en el riñón o en la piel. De ahí en fuera, otras enfermedades como la vasculitis urticarial, que es una vasculitis asociada a anticuerpos C1Q. Esa no la mencionamos aquí realmente. Normalmente debieron verla en inmunología, pero no es una patología que se ve en reumatología realmente. Las demás ya se las mencioné. Poliarteritis nodosa, perdón, esa es una enfermedad de medianos vasos. Ese es, creo que, el único caso donde vemos vasculitis de las de mediano vaso. Siguiente lesión, lívido reticularis. Esta es por una pequeña trombosis o incluso vasoconstricción a nivel de la vénula. Recordemos que la vénula es la unión entre el capilar y las venas de pequeño calibre. En este caso, esto genera una congestión capilar que se ve
si pueden ver mi imagen, que se ve como una red en cualquier parte del cuerpo. Es muy característico en las piernas, pero se puede ver en cualquier parte del cuerpo. Esta red entonces se llama lívido reticularis. Este tipo de lívido no es exclusivo de reumatología, se puede ver en enfermedades oncológicas, hematológicas y reumatológicas, ¿ok? Pero deben saber que es una expresión que se puede ver principalmente en lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos y artritis reumatoide. No son las únicas, pero son las principales que se puede llegar a asociar. También se puede ver comúnmente en esclerodermia. Esa me faltaba. Enfermedad de Raynaud. Esta en su, en su manifestación patológica tiene una alta asociación a la esclerosis cutánea progresiva o esclerodermia. Esclerosis sistémica progresiva. Es el nombre correcto, disculpen. Esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. En todo caso, la enfermedad de Raynaud solo es una manifestación, casi siempre por lo general es leve. Sin embargo, hay casos severos donde genera necrosis de ortejos de los dedos. Este tipo de necrosis es muy característica. Empieza en la punta de los dedos y poco a poco va descendiendo. Puede llegar a ser mutilante, llegar hasta la amputación espontánea. ¿Qué me refiero a esto? Que literalmente ni siquiera los tienen que operar. La necrosis va avanzando con el dedo, va haciéndose negro y la parte negra ya no hay circulación, entonces poco a poco se va amputando, o sea, se va cayendo. Llega a verse hasta el hueso negro, llega a haber unos puntos en donde la punta de la falange, el hueso, se observa negra y con el tiempo pues se cae, se deshace, va cicatrizando y así, digamos que se va comiendo el dedo. Este tipo es la manifestación más severa, francamente. No son todos los casos, generalmente en estos el fenómeno de Raynaud sigue sus tres fases normales, que es la fase pálida, la rubicunda, la fase pálida, la cianótica y la rubicunda. A esto se refiere como se presenta. Al principio, cuando se expone el frío, los dedos se vuelven blancos, 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 se sienten fríos. Después, por la falta de oxígeno, van haciéndose cianóticos y llega un punto después donde existe una vasodilatación compensadora. Esta puede ser desencadenada por la persona exponiendo los dedos al calor o puede suceder por mediadores vasodilatadores que se activan después de un rato. En este caso, la mano se vuelve roja, roja, roja y se vuelve caliente. Esa es una fase de recuperación. Ese es el fenómeno de Raynaud común y cotidiano. Otras enfermedades la presentan, de hecho, lupus eritematoso la puede presentar y la verdad casi todas las enfermedades reumatológicas que tienen factor autoinmune la presentan. Lesiones de fotosensibilidad. Este es el abanico más grande. Ya lo mencioné al principio de la clase. Las lesiones de fotosensibilidad se refieren a máculas, pápulas o vesículas, principalmente, pero no únicamente, que se desarrollan en zonas que generalmente están expuestas a rayos UV. Esta primera que les enseño es conocido como el eritema malar y es el característico del lupus eritematoso sistémico. De hecho, por eso se le llama eritematoso sistémico, por este tipo de lesión. El eritema malar se puede manifestar principalmente como máculas y pápulas. Como por ejemplo, vemos a nuestra chica que tiene la piel más clara, tiene unas pápulas de base eritematosa en ambas regiones cigomáticas y en puente de nariz. Así es como pudiésemos describirlo. También podemos agregar que estas lesiones se pueden observar en párpado superior o en la región externa de párpado superior, porque parece en este caso respetar la parte interna. Pueden estar presentes en un párpado, ¿eh? Lo principal del eritema malar es que ocupa puente de la nariz y región cigomática. Siguiente, nuestra pacientita de peño castaño claro, que tiene la piel un poquitito más ictérica. Podemos observar que en este caso la lesión es una mácula eritematosa con borde bien definido
que incluso podemos decir que tiene una forma de triángulo cuyo vértice apunta hacia la nariz o hacia el tabique nasal. En este caso es únicamente una lesión, una mancha, una mácula. No vemos pápulas en su relieve. Entonces, el nombre coloquial es alas de mariposa, pero el término médico es eritema malar. Aquí ya les muestro lo que les mencioné de los nódulos de Gottron. Los nódulos de Gottron son hermanos, son lesiones papulares, también se le puede conocer como pápulas de Gottron, pero son lesiones papulares que se desarrollan principalmente a nivel de articulación metacarpofalángica o los nudillos, como nosotros los conocemos, e interfalángicas proximales y tales. Pueden ver que estas pápulas se acompañan de lesiones maculares de tema. Generalmente esta lesión es la característica única de la dermatomiositis. Otra lesión que es característica de la dermatomiositis es el de la cara, este que pueden ver, lo que no hay que confundirlo con los nódulos de Gottron. Este es un eritema clásico que se llama eritema en heliotropo. La presentación se pasa mal, es que está hecha en Keynote, pero la pasé a PowerPoint y como que las palabras se encimaron, pero bueno. Entonces, en la cara podemos ver lo que se llama eritema en heliotropo. Este eritema es característico en los párpados, en párpados inferiores y generalmente puede acompañarse de pápulas y máculas muy eritematosas, generalmente asintomáticas, pero la característica principal es que se puede observar en los párpados. ¿Puede ser confusor con eritema malar? Sí, sí puede ser, porque puede ser llegar a ser muy extenso. El siguiente, que les enseño, es el signo del chal, que ya se los había mencionado. Este signo es como si fuera el chal que usan las abuelitas, nada más que marcado en la piel. Este casi por lo general es una lesión macular, o sea, una mancha eritematosa o roja. Generalmente no se acompaña de otras lesiones. Dactilitis. Yo se los mencioné en la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, pero también es una lesión muy característica de lo que es la artritis psoriásica. Aquí vamos a hablar del tema artritis psoriásica. En dermatología van a hablar únicamente de la psoriasis. En este caso, la lesión la vemos combinada aquí. En una parte vemos los dedos en salchicha, característicos de la dactilitis, edema importante de todas las falanges, en toda su extensión, con eritema que se acerca al lecho unguial y podemos ver cómo las uñas tienen bastante destrucción, están como que si se las estuvieran comiendo, ¿verdad? Esta destrucción unguial también es muy característica en la psoriasis. Es un dato clínico también muy singular que se puede ver en la psoriasis. Obviamente se puede asociar a micosis y es el principal confusor. Muchos pacientes ven esta destrucción unguial y muchos doctores ven esta destrucción unguial y lo primero que recetan son antimicóticos, cuando realmente puede estar asociado más bien a una enfermedad inmunológica y principalmente es la artritis psoriásica. En segundo término, puede ser la esclerosis sistémica progresiva. Perdón, el nombre de la destrucción unguial se conoce como onicolisis. Eso me faltó ponerlo en la diapositiva. Onicolisis, que también es importante determinarlo. Aquí, esta diapositiva ya para ir acabando, 2 diapositivas más. De una vez les aviso que voy a tomar la lista de la clase porque ya estamos en hora. Entonces les mencionaba, en esta diapositiva ya vemos enfermedades que propiamente son por degeneración, o sea, ya no son autoinmunes. La mayoría que vimos manifestaciones fueron autoinmunes. En este caso vamos a ver degeneración articular o desgaste articular. Estas lesiones se conocen como nódulos de Everden y nódulos de Bouchard. Son diferentes.
clasificando al nódulo de Everden como lesiones de las interfalángicas periféricas y los de Bouchard de las interfalángicas proximales. ¿Entendido? Entonces, cuando hablemos de la parte cercana de los dedos, hablamos de los nódulos de Bouchard. Son duros, indurados, limitan la movilidad generalmente y causan deformidad. Y los nódulos de Everden generalmente engatillan el dedo, ya no permiten ninguna movilidad y también causan deformidad importante y generalmente son indoloros. Entonces, clásicamente se ha considerado que los nódulos de Bouchard se asocian a artritis reumatoide y los nódulos de Everden se asocian a osteoartritis. Les voy a ser franco, esta asociación antigua no funciona. Un paciente con artritis reumatoide puede tener los dos. Y un paciente con osteoartritis generalmente solo tiene Everden. Puede también tener Bouchard, honestamente, pero generalmente los pacientes con osteoartritis, el 100% va a tener nódulos de Everden. Generalmente, en muchos trabajos, como por ejemplo la confección en las maquinarias, el tipo de esfuerzo que hacen genera este mecanismo de desgaste por presión continua. Generalmente por uso de la máquina, por coser, genera un desgaste continuo de la falángica distal y esto es lo que genera un desgaste del hueso articular y al final de cuentas esto genera al final una osificación anormal y eso genera los nódulos que al final deforman el dedo, lo engatillan y crece el nódulo. Entonces, generalmente el nódulo de Everden se asocia mucho a desgaste, pero no necesariamente se va a ver ahí. La inflamación crónica de la artritis reumatoide también puede generar esta osificación anormal. Por lo tanto, lo vemos en los dos de manera de rememancia de antecedentes, solo deben saber que así se conocían, pero que realmente para la clínica no es relevante. Simplemente hay que conocer sus nombres para poder mencionarlos, pero no diferencian estas enfermedades, lamentablemente, ¿ok? No generan alguna diferenciación, como se pensaba en el pasado. Esclerodermia. Este tipo de enfermedad tiene un factor inmunológico, pero no propiamente se considera autoinmunitaria. Se considera también una enfermedad inmunológica y degenerativa. Ahí está un poquito ahí confuso, pero lo entenderán más adelante cuando veamos el tema. En este caso, las lesiones ya se les mencioné. El pico de canario, la lesión en sable, que tenemos dos, uno en la cara de una mujer y el otro en la frente de una niña, y la esclerosis cutánea. Me falta una lesión de esclerodactilia. También hay algo que se llama la esclerodactilia. Esta tiene fases. La primera es la dactilitis, que ya se las enseñé en una foto. Y la siguiente es la atrofia cutánea con retracción, en la cual la piel se empieza a retraer, se ve clara, delgada y brillosa y hace que se marquen muy bien las falanges porque se jala la piel, se jala. Esto causa limitación funcional de la paciente y genera algo que se llama mano en garra, en la cual tienen presión decente, pero ya no pueden extenderla con libertad por la esclerosis cutánea tan importante que les genera esta posición en la mano. Esa es una lesión complementaria en esclerosis o en esclerodermia, que es la mano en garra. Muy bien, con esto, bueno, tenemos 5 minutos. Vamos a tratar de aprovecharlos. Ya nada más para dar introducción a esta parte, que es el síndrome de ojo rojo. Lamentablemente, esta es una parte muy importante en reumatología. Lamentablemente, ¿por qué? Porque lo pasamos por alto. Este es un motivo de consulta muy frecuente. Casi siempre damos tratamiento para conjuntivitis, que lo hacemos mal, la verdad. Yo lo llegué a hacer, incluso en la residencia de medicina interna. Estoy seguro que en algún momento de la consulta también pude haberlo omitido. ¿Por qué? Porque es un confusor muy importante. Principalmente en ojo rojo, en reumatología, las lesiones que nos interesan son la escleritis y episcleritis y las uveitis. Lamentablemente, la única uveitis que podemos detectar de manera fácil es la uveitis anterior.
Las demás requieren examen oftalmoscópico con lámpara de hendidura y con oftalmoscopia directa con dilatación, fluoroscopía. Las demás uveitis no las podemos detectar, lamentablemente. O sea, lo que son las medias y posteriores, la única que podemos ver por clínica fácilmente es la anterior, porque generan lesiones corneales, que esas, si tenemos fluoresceína, un colorante, las podemos detectar en la consulta con un par de gotitas y con una luz azulada, que normalmente los oftalmoscopios sí lo traen. Los normales, los que usamos en todos los doctores. También generan un residuo dentro de la córnea, que aquí traigo una foto. Ese residuo es un acúmulo de leucocitos muertos que generalmente generan el proceso inflamatorio, causa opacidad en el ojo y causa una inyección conjuntival muy importante, que muchos lo llegan a confundir con conjuntivitis. Aquí una característica que podemos decir es de que las uveitis pueden ser muy dolorosas o pueden ser asintomáticas, más que con deterioro de la agudeza visual. En este caso también podemos ver una opacidad en el cristalino. Es característico que las estructuras del ojo podemos llegar a verlas borrosas por el compromiso corneal. Les menciono, así en este caso pusiéramos un colorante como rosa de bengala o principalmente fluoresceína, pudiésemos ver una descamación corneal, o sea, lesiones o úlceras corneales, que también son características de la uveitis anterior. Este acúmulo de leucocitos tiene un nombre, se llama ipropión, me parece. Se los traigo bien para la siguiente clase. Se me fue un poquito el nombre, pero que me parece que se llama ipropión. Le prometo que me acordaré bien la siguiente clase, pero se me fue en este momento y creo que no lo traigo señalado. No lo traigo señalado, pero bueno. En todo caso, esta es la lesión con la que acabamos la clase, para que la recuerden. Uveitis anterior es comúnmente vista en lo que es la enfermedad de la espondilitis o las espondiloartropatías. Este grupo incluye a la espondilitis anquilosante, a la artritis psoriásica, curiosamente, y a la artritis reactiva, que es un tipo de artritis asociadas a infecciones, pero vamos a ver que solo es asociadas. Son como los tres principales. Muy bien. Entonces, la siguiente clase continuamos con uveitis. Vamos a explicar también episcleritis y escleritis, ya para no quitarles el tiempo. Pues mucho gusto. La verdad es un placer para mí dar la clase de reumatología. A mí me gusta mucho. Generalmente llegamos a acabar bien el temario a principios de noviembre. La verdad es que los temas los vemos de una manera más o menos fluida. No tenemos tantos retrasos. Eso sí se los prometo. Generalmente acabamos para principios de noviembre y yo creo que el examen lo llego a poner casi siempre para el puente del 20. O sea, después del puente, casi siempre. ¿Ok? El examen final. Los parciales, prepárense, yo aviso un día antes, los acabamos el primero de una vez para que sepan, generalmente lo pongo acabando artritis reumatoide. Lo pongo acabando osteoartritis o artritis reumatoide, que ya ven que nada más faltan como 3 o 4 temas, ¿ok? Más o menos para que ya estén avisados de tiempo, ¿ok? Pero sí, de una vez les aviso que los parciales casi siempre con una clase de antelación es avisado, ¿ok? Es así para que sepan que no... Normalmente lo hago para que tengan los temas frescos. Entonces, pues es todo por el momento y pues les repito, un gusto, chicos. Ya no les quito más el tiempo porque sé que tienen clase a continuación y que tengan bonito día y nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Hasta el Muchas lunes. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes.